Bueno, algunos ejemplos de mi país. Y yo soy de Holanda. Yo sé que suena un poco como chileno, pero soy de Holanda. Bueno, tengo un acento entre chileno y holandés, me imagino. Em, en Holanda, en los últimos años, han salido muchos gestores de sistemas de innovación. Realmente ha sido un fenómeno notable y realmente hay muchos diferentes tipos y por eso yo creo que es un caso interesante. Por ejemplo, lo que puse acá tiene que ver mucho con la Universidad de Wageningen, porque esto es el concepto del Food Valley, es como el Silicon Valley de Wageningen, donde también tratan de crear un sistema de innovación local, ubicando a diferentes empresas, la ciencia, los que hacen las políticas muy cerca para que haya interacción y de hecho en este Food Valley también opera un gestor sistémico de innovación para optimizar este Food Valley. Bueno, ¿qué se puede aprender del caso holandés? Como dije, yo no voy a dar recetas, no voy a decir que somos los mejores del mundo, pero sí yo creo que se pueden aprender algunas cosas. Se puede aprender sobre la diversidad, se puede aprender sobre los beneficios, porque ya hemos trabajado como 15 años con este tipo de actor, y también se puede aprender de los puntos críticos, porque también hemos tenido aprendizaje acerca de este rol. Y aquí ya ven algunas organizaciones y a continuación voy a hablar más de estas organizaciones. Para entender un poco el contexto en el cual surgieron estos gestores, voy a dar un poco un breve resumen de lo que es el sector agroalimentario holandés. Bueno, tenemos fortalezas en horticultura, en producción de leche, producción de carne y huevos, exportamos mucho. De hecho, somos el segundo exportador del mundo. Tengo que decir que no todo producimos en nuestro país, pero también pasa por el país. Pero por un país tan chico, igual es un logro grande tener un rol tan importante. Tenemos una importante posición en agrologística, los puertos de Rotterdam, Ámsterdam. Por ejemplo, casi todo el cacao para el mercado europeo pasa por el puerto de Rotterdam y Ámsterdam. Hay varias empresas multinacionales que me imagino que conocen, Unilever, Heineken, Vion, que está en carne, Campina, Friesland Foods, que está en producción de leche, Nutreco, que antes tenían empresas salmoneras en Chile con Marine Harvest, pero yo creo que ya no. Y lo que sí tenemos es un propio complejo de I+D, que antes era público, ahora está semipúblico, que es Wageningen University Research Center, el WUR. Eso es como una fusión de la Universidad de Wageningen con los INEA de Holanda. Eso lo hicieron en los años 90 para aumentar la masa crítica. Y eso realmente ha hecho un aporte muy grande al desarrollo del sector agropecuario de Holanda. Y además también hay I+D empresarial. Por ejemplo, estas empresas también tienen sus departamentos de I+D. Bueno, ¿cuál ha sido el aporte del sistema de innovación agraria a la posición del agro holandés? Porque eso ha cambiado. Antes teníamos entonces un sistema público, se llamaba el Triángulo de Oro. Eran las organizaciones de investigación y de extensión y la educación en conjunto con las organizaciones de productores, juntos con el gobierno, que realmente se entendía muy bien y realmente se ponían de acuerdo, tenían una visión compartida de modernizar el agro holandés después de la guerra mundial, nunca más hambre, y eso realmente tenía que ver con aumentar la producción, tener una producción muy moderna, muy eficaz. Entonces, eso funcionó muy bien hasta la década de los 80 por el alto grado de organización, los claros marcos institucionales, alta inversión pública en I+D y el sistema público de conocimiento. Y eso resultó en que se fueron muchos agricultores del sector, los que se quedaron tenían empresas muy modernas, con alta tecnología, producción muy intensiva. Nosotros producimos muchos chanchos, cerdos, de manera muy intensiva traemos la soya de Brasil y producimos los chanchos en Holanda y se van después a Italia para hacer el jamón de Parma. Entonces ahora cuando lo compran saben que no es un chancho italiano. Y eso fue un éxito muy grande, pero también tenía su lado negativo, porque resultó en degradación medioambiental, escándalos alimentarios, dioxina en la leche, protestas sobre el bajo bienestar animal. ¿Qué estamos haciendo estos chanchos? Esto no es vida de un animal. Entonces, los
ciudadanos, el lado ciudadano del consumidor ya no aceptaba esas cosas. El lado consumidor es otra cosa, porque igual les gustaban los precios bajos. Pero los consumidores también empezaban a demandar productos más diversos, de mejor calidad. Nosotros hemos tenido un escándalo de las bombas de agua, los tomates, eran muy malos, y los alemanes ya no querían comprar nuestros tomates, y eso abrió los ojos a los empresarios. No podemos seguir solamente produciendo bulk, masa, tenemos que tener más calidad y más diversidad de productos. El modelo lineal de innovación dejó de funcionar. Funcionaba muy bien para este sistema de modernización realmente, y no era tan lineal en la práctica. En el diseño sí, en la práctica no, había mucha retroalimentación dentro del sistema, pero dejó de funcionar también por el desconfianza, porque el gobierno empezó a tener una agenda de protección del medio ambiente, pero los productores querían seguir en el mismo camino, y eso creía conflictos. Entonces se rompió el triángulo de fierro. Bueno, ahora está de nuevo, ahora lo llaman triángulo de oro, entonces hemos mejorado en estos años. Y lo que también pasó fue la privatización del sistema de conocimiento. Eso no es único a Holanda, también pasó en muchos países. Por ejemplo, en Chile empezaron mucho antes con eso, ya a fines de los años 70, y eso causó desintegración, competencia, fragmentación. Ya no era el sistema de antes. Bueno, y en este contexto surgieron los varios tipos de gestores de innovación para contrarrestar entonces la fragmentación, para optimizar la formación de redes, para crear nuevas visiones, para poder trabajar, para poder incorporar los nuevos deseos de los consumidores, los nuevos desafíos. En esa situación surgieron estos gestores para reoptimizar el sistema, para, ¿cómo se puede decir eso? Para renovar el sistema. Y del estudio que hicimos nosotros pudimos distinguir 7 tipos, y a continuación voy a hablar más en detalles. Estos son los asesores de innovación para empresas individuales o colectivas de empresas, gestores de redes entre pares, gestores de innovación radical, gestores que se basaban más bien en instrumentos de Internet, Web 2.0 hoy en día, los financiadores de ciencia y tecnología que ampliaban su mandato y se enfocaban a financiar innovación y también optimizar las redes para la innovación, y los gestores de vínculos entre ciencia, práctica y educación, que trataban de reestablecer los vínculos estrechos entre la ciencia, la práctica y la educación para capacitar los agricultores del futuro, porque antes eran muy bien capacitados los productores, pero se había perdido un poco el lazo con la práctica, con la ciencia de la educación. Entonces el sector se estaba quejando, pero estos jóvenes, estos alumnos ya no saben nada de agricultura, y entonces por eso también se instalaron esos. Tienen diferentes enfoques, a veces trabajan en regiones, a veces trabajan en sectores, sector de producción de leche, sector hortícola, sector de producción de chanchos, etc. Y a veces trabajan a nivel nacional sobre todos los sectores. Bueno, el tipo 1 y 2, porque son muy similares, la diferencia es en el cliente que tienen. A veces van a productores individuales, a veces dicen a los productores, bueno, ustedes todos tienen el mismo interés, ¿para qué no se junten? ¿Por qué no se junten para tener más masa, más recursos también? Y lo que básicamente hacen es trabajar en conectar la demanda y la oferta en el mercado de conocimiento. Entonces, también principalmente tratan de contrarrestar esta fragmentación del sistema de conocimiento. Entonces dicen, bueno, ¿qué interés tienes? ¿Cómo te quieres desarrollar en los años que vienen? ¿Quién te puede ayudar en eso? Nosotros te vamos a vincular. A veces se quedan también involucrados en el proceso de innovación, a veces dicen, ya, ustedes ahora se encontraron, chao nomás, ustedes arreglan si hay un problema, ustedes saben dónde estamos. Y esto es un enfoque generalmente que es en la innovación incremental y de corto plazo. Estas son las innovaciones que en absoluto no son tan novedosas, pero sí son novedosas para el productor y requieren adaptaciones a nivel local. Y en eso asistan un poco o apoyan un poco estos asesores de innovación, y generalmente tienen una función regional. Algunos ejemplos es, por ejemplo, el Crop Eye, que apoya productores en el sector hortícola en proyectos de innovación.
Otro ejemplo es el Sintens, que es un asesor de innovación que realmente tiene su origen en el Ministerio de Economía, porque antes estaban separados los ministerios de Economía y Agricultura, y hacían este tipo de trabajo para todo el sector no agrícola. Pero pensaron después, bueno, es una ridiculez que no trabajamos en conjunto, entonces el Ministerio de Agricultura inició un piloto y entonces ahora hace también estos servicios de diagnóstico y de vinculación para empresas agrícolas. Bueno, Stimulant trabaja más bien en la agricultura multifuncional, entonces trata de apoyar a los productores que quieren salir un poco de la producción misma y quieren hacer turismo rural, etc. Entonces todos tienen su enfoque especial, pero generalmente trabajan en regiones. Y regiones en Holanda entonces son subdivisiones de las provincias, entonces realmente es una pequeña escala. Tipo 3, los gestores de redes entre pares. Esto no tanto trabajan para un agricultor, pero realmente tratan de estimular el aprendizaje entre agricultores. Tiene que ver un poco con las escuelas de campo de agricultores, que realmente dicen, bueno, los agricultores tienen muchas experiencias y pueden aprender entre sí, y lo que sí tratan de hacer es conectarlos con otros actores, que entonces pueden nutrir la red con su conocimiento, pero sobre todo a base de la demanda de esa red de agricultores que se formó acerca de un interés compartido. Entonces, a veces si tienen un desafío que no pueden solucionar, intercambiando sus experiencias, llaman a un consultor, un investigador o vinculan a estos actores con los que hacen las políticas para optimizar su proceso de innovación. También tiene un enfoque en innovación incremental, corto plazo, y esto generalmente tiene una función sectorial. El logo que está arriba es de la Academia de Productores de Leche, que trata de hacer esto con productores de leche, realmente tratando de estimular la innovatividad. Dicen, esto no es solamente para hablar de los problemas cotidianos, es para innovar. Entonces también tratan realmente de estimular a los actores, los agricultores, de salir más allá de lo conocido. Lo mismo hace Varkensnet, bueno, ven el chancho, lo hace con la producción de cerdos, y Dutch Poultry Center lo hace en producción de huevos y de gallinas. El tipo 4 es otra cosa. Estos son gestores de innovación radical. Y esto no se dedican a trabajar con los productores, pero realmente tiene como visión todo el sector y también tiene como visión realmente cambiar los paradigmas de hoy en día. Y esto realmente surgieron después de esta crisis medioambiental, económica, de orientación del sector agrícola holandés, para realmente crear nuevas líneas y realmente crear locuras. Y con eso quiero decir que realmente hacían cosas que al momento parecían locos, pero ahora son realidades. Entonces realmente tratan de salir de las estructuras existentes. Por ejemplo, el courage, Q es la palabra para vaca en holandés, courage es como coraje, entonces tiene que ver como coraje de la vaca, una cosa así. Y por ejemplo, lo que hicieron es pensar en cómo puede el productor de leche salir de la trampa de los precios bajos, del aumento de la productividad, pero siempre siguen bajando los precios. Y dicen, bueno, el productor de leche también tiene que usar la materia prima en otra manera, entonces trabajaban en cómo crear energía del pasto de otra manera. Tenían un proyecto que se llama Agricultor de Fotones. Entonces, realmente visiones muy raras, y algunas siguen siendo locuras y nunca van a ser realidad, pero sí estimulan nuevas direcciones. Por ejemplo, el SIGN, que es la Fundación para la Innovación en el Sector Hortícola, empezó con la idea, el invernadero no tiene que costarnos energía, no tenemos que quemar mucho gas natural para poder calentar el invernadero, porque en Holanda, bueno, el invierno es duro, largo y frío, pero ese invernadero tiene que generar energía. Fue una locura en ese tiempo y mucha gente no querían, pero hicieron un concurso, entraban las ideas, empezaron a hablar, a desarrollar prototipos, y ahora ya hay invernaderos que generan energía, que están en función. Entonces realmente tienen un enfoque de innovación radical de mediano a largo plazo y trabajan a nivel nacional o sectorial. Bueno,